A continuación presentamos Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Collahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos. Gusto de saludarles. Cada día son más quienes escuchan nuestro programa de radio. Se pasan el dato entre unas y otros para que la sintonía pueda hacer uso de los contenidos que estamos comentando a través de la radio en el acompañamiento activo a nuestros jóvenes escolares. Particularmente ahora que está en marcha la Escuela de la Familia, que se lleva a cabo con apoderadas y apoderados en la región de Tarapacá. Yo le agradezco mucho por estar en la sintonía y particularmente a usted que se ha transformado en una auditor activa y anda comentándole a los demás para que en un día como hoy, en este mismo horario, toda la semana puedan estar en la sintonía y así que estas conversaciones no solo salgan del aparato de radio a través del cual usted escucha, sino que también estas palabras vayan en el bus, vayan a la plaza, llevemos esta conversación a la junta de vecinos, tal vez a la reunión de apoderados, ahí en la feria, entre la fruta y la verdura, que estas conversaciones circulen para que la preocupación por usted, que es la apoderada, el apoderado de nuestros escolares, pueda también circular y transformarse en una vecina más en nuestra comuna aquí en la región de Tarapacá. Y a propósito de apoderadas y apoderados, ¿le parece si los escuchamos un minutito? Yo ya tengo 50 años ya, pues. Para mí es una experiencia muy difícil, a mi edad ya, entonces ya a veces la materia se me hace difícil. Y cuando no está mi hijo tengo que estar preguntando a la profesora cómo me puede explicar y vuelvo a retroceder otra vez todo. Entonces se cuesta. Él no estudia conmigo si no está su tío al lado. Entonces le digo yo, bueno, ya, vamos a estudiar los tres entonces. Cuando yo tuve a mi prima a cargo, ella llegó 0. ¿Por qué? Porque ella venía de otra crianza, otro sistema, donde no había hábitos de estudio. Y yo a mi hija le tenía hábitos de estudio, entonces ahí tuve que, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? O sea, yo no puedo reprenderla a ella y a mi hija dejarla porque ella tiene ese hábito, entonces es complicado. Es muy de hecho, el primer año fue un caos, no ya por dónde. Y bueno, internet sirve también a buscarme métodos, ¿ya? Empecé a leer, a informarme un poco más, ya, pues, o sea, si ella venía a 0, empecé a incentivarla a ella también, pero junto con mi hija, o sea, las dos, incentivémosla. Y así empezamos. Ella venía a 0 lectura, 0, nada, o sea, nada, 0. Y ahora ya lleva 2 años y medio conmigo, y ahora ella lee mejor, entiende lo que está leyendo, cosa que no lo hacía. Entonces, eso es un mérito. O sea, si yo pongo el ejemplo, porque a mí me gusta leer, incentivo a los demás para hacer lo mismo. Entonces, empezamos por ahí. Una de las cosas que yo destaco de la familia como familia, porque ahí está el abuelo, la abuela, los tíos, los primos, que en muchos casos asumen el cuidado de los niños, aunque no son sus hijos, lo asumen del punto de vista de educación. Yo creo que eso es bien destacable, porque en el colegio vemos que la abuelita y el niño está preocupado la abuelita, o el tío, o cualquier familiar. Entonces eso yo lo destaco mucho. Ahora lo estoy haciendo con mis nietos, yo creo que lo estoy haciendo también bien. Esos son nuestras apoderadas y apoderados que conversan, reflexionan, comparten, analizan y algo de ellos nosotros podemos poner al aire en cada uno de los programas que hacemos todas las semanas aquí en la radio. Les presento de inmediato a nuestra invitada, que en rigor ya es parte de la casa. Es la segunda vez que la tenemos por aquí en el programa. Me refiero a Blanca Yáñez, quien es la coordinadora de la Escuela de la Familia. Así que, Blanca, muchas gracias. Con usted hemos estado en Pica, hemos recorrido escuelas, liceos, plazas, reuniones, pero hoy día nos tocó estar aquí en la ciudad de Iquique. Lo primero que le quiero preguntar, Blanca, cuando hablamos de familia, la gente suele pensar en papá, en mamá y en hijos, en ese orden. Primero papá, luego mamá, luego los hijos y luego las hijas. Incluso en los afiches siempre el papá es más alto, el hijo hombre es más alto, en fin. Yo me pregunto, ¿todas las familias se estructuran de esa manera? Y muy bienvenida al programa.
Gracias, Vicky. Un gusto estar con los auditores y auditoras y agradecida también de un espacio que nos permite conversar. La conversación es algo que debemos fomentar, que se ha desprestigiado. No sé si tú tienes esa percepción y normalmente dicen, oh, esto parece un gallinero cuando la gente está conversando. En forma peyorativa lo dicen, ¿no es cierto? Algo que no debiera ocurrir. Sin embargo, fíjate que yo creo que hay que recuperar la conversación como un derecho. Cuando uno conversa con otro, emociona con otros, aprende con otros, enseña a otros. Así que te agradezco este espacio y agradezco también a quienes están también en la conversación desde sus casas. Es muy cierto eso del gallinero, ¿eh? Y a uno que le gusta tanto conversar, a mí me gusta cuando en el bus la gente va conversando, cuando se siente, como además tú señalas muy bien, en el terreno del derecho, el derecho a conversar y poder expresar lo que me estoy viviendo, porque hay quienes piensan que ser apoderada, apoderado, lo hacen todos, ¿qué tanto? Sin ponderar lo relevante que es en la vida de todos los seres humanos del planeta Tierra, el cómo fueron en su condición de escolares. Blanca, retomo mi pregunta inicial. ¿Todas las familias se estructuran de esa forma? ¿Papá, mamá, hijos, hijas? No. Evidentemente, detrás de cada hijo hay un padre y una madre. Pero nuestro país ha estado en las últimas décadas haciendo un proceso muy importante de evolución familiar, si tú quieres. En principio, los años 90... la lucha que se produjo en el país fue el reconocimiento que todos los hijos son iguales. Anterior a esa fecha teníamos una discriminación muy terrible que diferenciaba hijos dentro del matrimonio, hijos fuera del matrimonio, como hijos legítimos e hijos ilegítimos. La gente se ha olvidado un poco de eso, pero esa fue una gran esfuerzo que como país tuvimos que hacer para que Chile reconociera a sus hijos como iguales en derechos y igual en condición y dignidad. Hoy día todos los hijos, fuera o dentro del matrimonio, son los hijos. Incluso, disculpe que le interrumpa, pero el certificado de nacimiento tenía un color distinto. Para un tipo de ciudadanos pequeñitos, chiquititos, recién nacidos, el certificado de nacimiento tenía un color y para aquellos que nacieron fuera del matrimonio tenía otro color. Sin embargo, fíjate que este país se fue construyendo así. Hay una historiadora bien importante en Chile que hay que reconocer, Sonia Montesino, que escribió un texto que alude a este problema y dice: Chile, un país de guachos. Nosotros tenemos que recordar que incluso nuestros héroes como Bernardo O'Higgins fueron reconocidos por sus padres muy avanzada su edad, digamos, ya jóvenes. Y tenían solo el apellido de la madre. Él se llamó por mucho tiempo, ¿no es cierto?, Riquelme. De hecho, se reconoce así en las historias que reconstruyen los historiadores, les decían despectivamente. Entonces hemos hecho un proceso como país, primero a sacar los problemas debajo de la alfombra y a mirar la familia como una diversidad, que es lo que es. Junto a los hijos decimos, siempre hay un padre y una madre, aunque no estén presentes, hay una identidad de sus hijos. Pero la familia se estructura de muy diversas maneras y yo creo que es bueno reconocerla como tal, como una familia legítima. Hoy día en nuestro país tenemos una gama tremenda de tipos de familia y que abogan por sus derechos. Tenemos, por ejemplo, la familia nuclear, que es en definitiva el papá, la mamá y sus hijos, que es una familia que en Chile aumentó muchísimo en algunas épocas, ¿ya? Y que básicamente se debía a que las condiciones del mercado laboral, del trabajo y también de la vivienda no dejaban espacio a una familia más grande. Entonces empezó a crecer un tipo de familia donde estaba la mamá, el papá y 2 niñitos como máximo. Entonces fue reduciendo la cantidad de hijos que la familia tenía. Ya no eran 4 o 6, sino que eran 2. Y en algunos sectores, hoy día, de mujeres en edad fértil, no hay ninguno. Y en parejas no hay ninguno. Y esperan y posponen, ¿no es cierto?, mucho la paternidad. Entonces tenemos familias incluso que están ellos 2 sin hijos. Y que hoy día tenerlos es una elección, ¿no? No hay programas de
de planificación familiar, por lo tanto están ellos dos sin hijos y constituyen una familia. Hay familias que, por razones diversas también que podemos conversar más adelante, está solo la madre con sus hijos y es una familia legítima, es una familia nuclear con una jefatura de hogar femenina. Hoy día no es tampoco extraño ver a un padre que se hace cargo de sus niños. Antes era una cosa terrible, la gente la veía como un tremendo sacrificio y esfuerzo. Hoy día no, hoy día el padre a cargo de sus hijos, producto de una separación de pareja, se hace cargo de sus hijos, tiene algunos apoyos, redes familiares o redes domésticas de trabajo que le ayudan a poder ser padre y madre a la vez. Por lo tanto, es más frecuente ver a este tipo de familia. Hay familias más amplias, donde están los padres que han retornado a la casa de sus padres originalmente. Entonces están los abuelos presentes, están el padre, la madre, o uno de ellos, de los padres y los hijos. Hay primos también viviendo con los abuelos, hay otros tíos, que también producto a veces del poco espacio o de posibilidades para la familia, se han ido como agrupando en una misma casa 2, 3 familias y constituyen una organización de familia más amplia, ¿no? Y tú te puedes dar cuenta, y nuestros auditores también, los padres apoderados que nos escuchan, que también en los medios de comunicación estamos escuchando que la familia homoparental está buscando sus derechos y quiere ser reconocida como tal. Primero la unión entre 2 personas del mismo sexo y después también el derecho a tener hijos adoptados o propios dentro de esta familia reconocidamente con derechos, ¿no? Y lo vemos que están ellos haciendo campañas tremendamente motivadoras para que este tipo de familia también quede dentro de la legitimidad, porque eso implica leyes, derechos, posibilidades, oportunidades para sus miembros. Pensaba hace un segundo atrás, mientras la escuchaba, Blanca Yáñez, usted que es coordinadora de la Escuela de la Familia, independientemente de la posición política que cada quien pueda tener, no podemos negar de que la máxima autoridad del país, la presidenta de la República, es una mujer que sola, con 3 hijos, cada uno de un padre distinto, y cuando ella incluso asume la vez anterior como presidenta, y en esta oportunidad de nuevo, con quien sube al escenario es con su madre, no es con un compañero o un tío. Digo, hay una figura tan de mujer puesta ahí, reforzada por su propia madre. No digo que sea el modelo de familia ideal o no ideal, independientemente de aquello. Hay tantos modos de construir familia en nuestro país, en el mundo en general. La pregunta que yo me hago, Blanca, cada familia, independientemente de cómo ésta esté compuesta, si es con los tuyos, los míos, los nuestros, como se dice, los hijos de mi compañero, los hijos que yo tenía antes de conocerlo a él, cuando nos juntamos, los que tuvimos, o mi familia, que es mi abuela, mi tío y una hermana, u otra familia que puedan ser 2 primas y un cuñado, y que finalmente por distintas circunstancias de la vida formaron una familia. Bueno, es el tipo de estructura que está llegando a las escuelas, a los liceos, como apoderadas, como apoderados. Independientemente de cómo esté compuesta la familia, ¿puede entregar todo lo que las niñas, los niños, los jóvenes requieren cuando están en su etapa escolar? Yo pienso que sí. Y soy bien categórica en eso. O sea, el éxito y la función que puede cumplir una familia no depende de su estructura. Depende de que los adultos que constituyen la familia, ¿no es cierto?, que están siendo un adulto significativo, entiendan cuál es su rol y función con una vida que empieza a encaminarse. Y lo digo que entiendan la función, no digo que tienen que saber todo lo que se debe hacer, porque los adultos también pasan por sus etapas de crecimiento y desarrollo, no han terminado su etapa de crecimiento y desarrollo. Yo recuerdo en una oportunidad que le comento a mi mamá cuando mis hijos mayores eran adolescentes, y le digo, qué difícil, mamá, le dije, ser madre de adolescente. Y mi mamá me dice, ¿y me lo vas a decir a mí, que estoy aprendiendo a ser madre de una mujer de 40 y algo? Y me lo decía sin duda por mí. ¿Te fijas? O sea, todos pasamos por etapas de aprendizaje según las etapas de los hijos. Los adultos mayores también están, ¿no es cierto?, pasando y aprendiendo su propia etapa, pero también la de sus hijos. Entonces no importa, y yo quiero en eso ser muy alentadora, porque no importa cómo esté constituida su familia, no importa quiénes la compongan. Lo que importa sí
es que los adultos de la familia entiendan cuál es su rol con los más pequeños. Y los pequeños a cierta edad entiendan cuál es su rol respecto también de los adultos. Entonces, lo que interesa es que la familia sea un espacio de encuentro de personas de distintas generaciones que se quieren, que se respetan, ¿no es cierto? Y que hacen un camino juntos. Y que el espacio, que es el hogar, ¿no es cierto? La casa, que puede ser muy humilde, o puede ser muy grande, o puede ser muy pequeña, o puede tener muy confortable, ¿no es cierto? Muchos artefactos que la hacen confortable, o puede tener una carencia de esto y ser muy confortable también. Ese espacio sea un espacio compartido, un espacio que fortalezca y se preocupe de las prioridades. Evidentemente hay prioridades. Si en una familia hay un bebé, una niñita pequeña, evidentemente tiene una prioridad, ¿no es cierto? Porque depende para todo de otros. A diferencia de los más jóvenes y de los adultos que ya tenemos otros niveles de autonomía, que podemos alimentarnos solos, que podemos caminar, que podemos tomar decisiones, que aprendemos a cuidarnos. Sin embargo, un pequeño no lo sabe y por lo tanto tiene prioridad. Los adultos mayores también tienen prioridad porque la vida se fragiliza cuando somos mayores. Hay muchas familias que el adulto mayor no lo consideran. Y eso no es bueno. En el espacio de la familia donde hay adulto mayor, hay que considerar que ellos son personas en esa etapa y que la familia tiene que darnos respuesta a todo, incluso también a los que están entre los 35 y los 50, ¿no es cierto?, que están en una edad productiva, en una edad de hacerse también y de sentirse y de asumirse como tal, como persona. También tienen sus necesidades de espacio, de escucha, de consideración, no son solo proveedores. Estamos presentando Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Hemos vuelto de nuestra pausa y seguimos junto a usted, y eso en lo personal me alegra mucho, porque hacer radio sin tenerla a usted que está escuchando, sin tenerlo a usted que está ahí al otro lado del receptor, no tendría ningún sentido. Uno puede hacer muy buena radio o ahí nomás, pero si no tiene gente que le escuche, es un trabajo, un oficio, un compromiso con su audiencia que pierde sentido. Así que yo le agradezco que semana a semana, en este mismo punto del dial y en este horario, usted está junto a nosotros compartiendo las preocupaciones de apoderadas y apoderados a propósito de la Escuela de la Familia que se está implementando en la región de Tarapacá. Estamos hoy conversando sobre los distintos modos que hay de construir una familia, la legitimidad que todas ellas tienen y la importancia que toda familia tiene en el ámbito escolar para nuestras niñas, para nuestros niños. Lo estamos haciendo con Blanca Yáñez, coordinadora de la Escuela de la Familia. Blanca, si por alguna razón en determinada familia no hay varones, por lo que sea porque mamá se separó, sea porque papá falleció, sea porque papá un buen día tomó maleta, se fue, por lo que sea. Esto implica que esas niñas, esos niños y esos jóvenes hoy escolares van a tener problemas grandes el día de mañana, y que si los tomamos al interior de un aula y los comparamos con otras niñas, con otros compañeros de curso que sí tienen a papá en casa, va a marcar una gran diferencia, van a ser tratados de manera distinta. Lo pregunto porque son los miedos que a veces las mamás solas con hijos tienen de que su niña o su niño vaya a ser discriminado en la escuela por el hecho de que papá no vive en casa. Yo creo que hay una práctica social que debemos ir corrigiendo, ¿ya? Para que estas situaciones y estos miedos puedan ir bajando su intensidad y las personas vayan sintiéndose más confiadas de la vida y de su aporte. Fundamentalmente porque, mira, a priori en las escuelas, en la propaganda, en los medios de comunicación, tendemos a pensar que la familia es una sola y que está el papá y la mamá y se celebra el Día del Padre y se comercializa. ¿Te fijas? Sin pensar precisamente que hay niños pequeños en crecimiento, que esa realidad es más lejana. Por una parte, ¿no? En la medida que nosotros vamos incorporando una noción más real de la familia que tenemos en el país y que se expresa en los distintos espacios geográficos, rurales, de ciudad, etcétera, podemos ir bajando estos miedos a las personas. Porque en el sentido estricto, no debiera ser
¿no es cierto?, un problema para la crianza la ausencia de una figura paterna o materna. Si hay una comunidad que entiende y que que le permite a los niños y jóvenes tener estos modelos, que hay una vecina buena onda, no tiene su mamá cercana, pero hay una vecina que está representando un rol muy importante, que hay, por ejemplo, no hay un padre o un abuelo cercano, pero sí hay un director técnico que tiene un club de niños de fútbol y que invierte su tiempo en fin de semana y que entrega también una forma de amor y que los disciplina para jugar y que los hace, ¿no es cierto?, transformarse en un equipo de fútbol de niños potente, Peneca, Junior, no sé cómo le llaman, ¿no es cierto?, y surge una figura paterna y que en la comunidad, sea en la capilla, ¿no es cierto?, en una comunidad, en la organización vecinal o en la escuela, hay un profesor que se compromete con ellos, o hay un tío o un primo que se compromete. Es muy preocupante cuando vivimos en una sociedad individualista donde cada uno se preocupa de su tema y no se transforman los demás adultos en adultos significativos para los que crecen. Blanca, también están las familias que se forman una y otra vez, sea por la muerte de un familiar cercano, o porque se separan, o por razones de trabajo. Algunos deben estar por largo tiempo lejos de la familia. Lo importante tal vez es qué imagen de nuestra familia yo le doy a mis niños, a mis niñas, a los que tengo a mi cargo. ¿Qué es lo que yo proyecto? Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la alegría, sentirnos que tenemos un espacio común, debe vivirse con alegría y respeto en conjunto. Yo creo que eso es lo fundamental, entender en qué etapa estamos. Por eso en la escuela y en la familia le damos mucha importancia para que al menos un adulto significativo asuma el compromiso de ser, ¿no es cierto?, significativo para un niño o la niña. Porque este adulto significativo puede darle esa mirada de un mundo en el cual el niño puede desarrollarse y no sentir necesariamente el agobio. Los adultos estamos muy agobiados por este sistema productivo que tenemos, que nos hace estar muchas horas en los espacios de trabajo, pocas horas en la familia, que nos exige, ¿no es cierto?, ser eficiente permanentemente, y llegamos a la familia a descansar y a echarnos muchas veces y no querer saber de lo que está pasando. Eso es un daño muy grande. Cuando uno lo descubre, hace más esfuerzo porque el tiempo que pasa en familia sea un espacio de alegría. Y fíjate que no se necesita ni tener plata, ni tener grandes recursos, ni tener demasiada instrucción. Se necesita tener las ganas y el amor por los que te rodean, el respeto por los niños, por ejemplo, porque en la medida que uno los respeta, ellos aprenden lo que es el respeto y aprenden también que tienen que respetar al adulto. Estaba pensando hasta qué punto en las reuniones de apoderado, a veces cuando se llega a la reunión y se va y la profesora dice, bueno, para papá, mamá y los niños, y de pronto una apoderada está ahí y dice, en mi hogar no es así, en mi hogar no está el papá, está el abuelo, está el tío, está mi compadre que suele estar siempre presente. Esa es mi familia, todos los allegados que ahí llegan, pero por algo no se atreven a decir, señorita, disculpe, mi familia es tan válida como todas las que están acá, sin embargo la mía no es como usted está hablando, la mía es distinta. A ver si incorporamos todos los modos de hacer familia que coexisten aquí dentro de esta misma escuela o de este mismo liceo. Digo, a veces a los apoderados nos cuesta hablar de lo que vivimos con legitimidad, con orgullo, con dignidad y con sensación de derecho. Es que eso es bien importante, fíjate, el cambio que podamos hacer de cómo vemos la vida y cómo la entendemos nos da esta parada para decir, discúlpeme, pero yo, te fijas, y lo haces con orgullo y lo haces con valorización del esfuerzo que hay. Yo diría que eso hay que irlo instalando. Yo creo que tenemos que ir rompiendo esta como imagen dominante, ¿no?, de una cultura también que te dice determinado tipo. Lo ideal, evidentemente, es que los niños estuvieran con sus padres y que esos padres fueran felices, pero la vida no es así, la vida no es una fotografía que tú conservas permanentemente igual. La vida te va dando en una sociedad abierta, donde tenemos, ¿no es cierto?, salimos todo el mundo a trabajar, los hijos también salen a sus escuelas, salen a sus actividades. Estamos abiertos a tener experiencias distintas. Entonces hay que empoderarse de esas experiencias, sentir que lo que hacemos, que alternativas de vida, de juventud, de adultos, de pareja,
son una diversidad. Nosotros en Chile le tenemos miedo a la diversidad, estamos más bien acostumbrados a homogeneizar. A los profesores se les forma para fijarse en un tipo de niño y de ahí tiran la media, ¿no es cierto? Y empiezan a homogeneizar, a escolarizar. Y se incomodan muchos profesores y profesoras cuando tienen en una sala diversos niños, en diversas actividades, con diversos intereses. Entonces no estamos preparados para la diversidad y somos una diversidad. En la escuela de la familia son estos los temas que se abordan y en el día de hoy hemos estado conversando con Blanca Yáñez, coordinadora de la escuela de la familia, a propósito de reconocer la relevancia que tiene este espacio que llamamos la familia, independientemente de cómo ésta esté compuesta o organizada. Yo agradezco a usted su sintonía, espero que este programa le haya sido útil y que lo que aquí hemos conversado usted lo siga conversando con su familia, con su entorno, amistades, en la escuela, en la sala de espera del consultorio, en la plaza, en la feria, caminando ahí por esas calles bellas de nuestra comuna. Muchas gracias, un abrazo radial y nos encontramos la próxima semana en este dial a la misma hora. Muchas gracias Blanca. Gracias a ti, gracias a los auditores y apoderados. Hay que atreverse a ser adulto significativo con los niños, es una aventura fascinante. Muy bien, pues muchas gracias, nos vamos, pero con el compromiso de volver la próxima semana en este mismo horario. Muchas gracias. Hemos presentado Escuela de la Familia, un programa de Fundación Educacional Coyahuasi. Mejorar la educación es compromiso de todos.